Epilepsia y Juventud les da la bienvenida a este espacio para compartir y aprender juntos. Esta es una semana especial, donde hablamos de una condición que abre ventanas, la Semana Latinoamericana de la Epilepsia, donde tendremos diferentes charlas para que puedas compartir. Bueno, mi presentación va basada en nutrición y la relación que tiene con la epilepsia. Mucha gente no sabe la gran conexión que tiene, y no solamente de la epilepsia, sino toda la conexión que tiene con diferentes enfermedades. Y sabemos que personas con epilepsia tienen crisis a partir de un estrés. Ese estrés puede ser por medio del estrés normal que tenemos, o por alguna enfermedad o un traumatismo. Entonces vamos a ver un poquito sobre el hábito alimenticio correcto. Súper. ¿Ya puedo poner mi presentación o tú me dices? Claro. Ok, perfecto. Entonces, bien. Ok, ¿todos me escuchan? ¿Algún problema con el audio? ¿Para todo bien? Sí, sí, se escucha bien. Bien, perfecto. Vamos a iniciar entonces. La gran pregunta muchas veces es la gran conexión que tiene la nutrición y cómo crear un hábito alimenticio. Lo principal que nosotros debemos saber es crear un hábito alimenticio. Cuando nosotros pensamos en nutrición, dieta, siempre nos acordamos de cosas muy aburridas o, bueno, como vemos la imagen, ese contraste que vemos entre lo verde y lo grasoso, ¿no? La comida chatarra y con las frutas y verduras. Por eso, iniciamos con lo que es una alimentación. Para empezar, vamos a ver que existe una gran diferencia entre la alimentación y la dieta. Bueno, la nutrición y la dieta. Para empezar, la nutrición es todo el proceso metabólico que nosotros tenemos para crecer, desarrollarnos en todas las etapas de nuestra vida. La dieta, por otro lado, es todo lo que consumimos, todo lo que consumimos. Así que cada vez cuando nos digan la palabra dieta, no se espanten. La palabra dieta no solamente es verde, exótico, muy caro, porque mucha gente piensa eso. Por otro lado, sabemos que la alimentación es la parte fundamental de nuestro sistema. De hecho, yo les puedo preguntar a ustedes, ¿qué acción nosotros como seres humanos tenemos que solamente tenemos que hacerlo constantemente? Es decir, nosotros tenemos actividades que vamos a poder hacer siempre, dormir y comer. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en la alimentación podemos prevenir la mayoría de las enfermedades y mejorar condiciones. Existen muchas condiciones y muchas enfermedades. De hecho, hay artículos que mencionan que el 90% de las enfermedades que nosotros contraemos como sociedad o como seres humanos se basan a partir de qué? Efectivamente, de la alimentación. Y una de las condiciones que podemos reparar o aumentar esta calidad de vida es la epilepsia. Ahora, yo les voy a hacer dos preguntas y me gustaría que al final las pudieran responder. De hecho, si las pueden anotar o si pueden acordar es, primero, ¿por qué es importante mantener un hábito alimenticio en pacientes con epilepsia? La primera pregunta. La segunda es, ¿cuántas calorías necesitamos para subir 1 kilo de peso? ¿Por qué estas dos preguntas? Porque para empezar, desde el punto de vista para personas con epilepsia, necesitamos saber por qué necesitamos nosotros un hábito alimenticio correcto. Y desde el punto de vista estético, y también desde el punto de vista de epilepsia, necesitamos saber cuántas calorías necesitamos para subir 1 kilo de peso. ¿Por qué? Mucha gente está comiendo, está en diciembre o en Año Nuevo, en Navidad, y está consumiendo tantos alimentos que no se da cuenta que sube de 1, 2, 3 hasta 10 kilos. Hay evidencia fuerte que en la etapa de diciembre hay gente que en ese mes solamente sube ¿cuánto? Sube hasta 10 kilos. Ahora, los elementos de una alimentación sana, ¿cuáles son? Y los pongo, trata de que todos podamos entender el esquema de la alimentación y de la nutrición. Y en este caso, tanto la conciencia y la disciplina y el hábito alimenticio tiene una gran conexión. Primero, conciencia, saber qué voy a hacer, qué manejo voy a tratar de hacer. La segunda es la disciplina. Si no sabemos qué hacer, tenemos que saber qué disciplina vamos a tomar a partir de qué dieta o qué tipo de alimentación. Sabemos que para hacer una dieta o crear un hábito alimenticio,
se tiene que, ¿qué? Que tener disciplina siempre. A veces nos da esta flojera para no realizar ciertas dietas o para no, simplemente para no ir al mercado, no ir al súper, no hacer tal vez ni siquiera para consumir Te metes el frutas o parlante que está ahí, verduras. mira. Perdón, perdón. Ok, bueno, entonces necesitamos conciencia y disciplina. Y por último, tenemos el hábito alimenticio rodeado en color rojo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos llegar en este punto. ¿Por qué? Primero, la dieta como tal se debe llevar a cabo a partir de un especialista de la salud, una persona que sepa qué alimentos nos puede ayudar. Mucha gente, y evidencio en la parte latinoamericana, estamos llegados a creencias. A estas creencias porque me dijo la prima, me dijo el primo, la amiga, la suegra, el nieto. De hecho, hay muy poca gente que se acerca a un especialista en la salud con respecto a la nutrición para que nos ayude en esta parte. Y muy poca gente, insisto, muy poca gente sabe qué relación existe entre la nutrición y la epilepsia. ¿De acuerdo? Procurar de consumir alimentos variados. No ser exigente con uno mismo, sino ser constante. ¿Cómo se crea un hábito alimenticio al inicio? Es ser constante. Tal vez se cree que existe mucha evidencia que se cree que a partir de las 3 semanas a las 4 semanas, es decir, un mes, se crea ya un hábito, ¿de acuerdo? Para estar constantemente en eso, en tanto sea en actividad física, en hacer una dieta, en un deporte, en hacer una actividad lúdica, artística, etcétera. Ustedes mismos deben de crear eso. De hecho, yo les propongo que empiecen a crear esto de un hábito, sea de cual que sea, ¿de acuerdo? Entonces, crea un hábito tal vez inicial para comer fruta, si la persona no come fruta, ¿no? O come verduras, que es el más normal, comer poco a poco las verduras, pero que sea constante, es decir, todos los días. Sea una verdura, sea media verdura, sea un cuarto de taza, sea la porción que sea. Pero la idea es ser constantes y que se crea este hábito. Ahora, tener una vida activa y realizar ejercicio. Ojo, es diferente la actividad física con el deporte, ¿de acuerdo? La actividad física es todo movimiento que nosotros realizamos. Y el deporte, ya estamos hablando de ejercicios especializados. Puede ser gimnasio, puede ser CrossFit, puede ser fútbol, básquetbol, béisbol, etc. Y la dieta es la base de nuestro bienestar. Agarrando esta parte que estoy comentando con lo que dije al principio, que el 90% de las enfermedades están conectadas con la mayoría de las enfermedades, tiene coherencia. Entonces, si nosotros estamos bien dentro de la parte de nutrición, de nuestro propio mecanismo y metabolismo, podemos tener menores probabilidades de enfermarnos de qué enfermedades. Diabetes, hipertensión, dislipidemias, obesidad, sobrepeso, insuficiencia renal, cáncer, que existe una gran relación con cáncer, ¿me explico? Entonces, esta gran relación de la alimentación con las enfermedades que actualmente vivimos es muy, pero muy estrecha. Ahora, vamos a la parte de la epilepsia y pongamos un poco de atención. Es decir, la epilepsia y la alimentación. La dieta debe tener de todo tipo de alimentos que sean inocuos, equilibrados y variados. ¿Qué quiere decir inocuos? Es que sean libres de microorganismos patógenos, es decir, que no sean sucios, que estén limpios, que no te provoquen algún tipo de enfermedad gastrointestinal, diarrea, infecciones, etcétera, que estén limpios, equilibrados y variados, o sea, que exista una gran variedad de alimentos. La idea es que las dietas no se mantengan con esa vieja escuela de pura ensalada. Dieta es igual a pura ensalada, dieta es igual a pura ensalada, y rábanos, y chayote, y palta o aguacate, etcétera. No se dirige desde ese punto de vista. La idea de la alimentación es que creamos un cierto menú que a usted como paciente les guste. Además, bueno, lo voy a mencionar después, pero este mecanismo es importante mencionarlo, pero cada dieta es personalizada. ¿Cuántas veces hemos visto que insisto, la suegra, la prima, la nieta, el hermano,
la abuela, la mamá incluso, te dé una dieta que le funcionó porque le funcionó. O sea, no saben ni cómo funcionó, pero funcionó. Sea el trastorno, condición, enfermedad que sea, pero funcionó. ¿De acuerdo? Vamos, entonces, una alimentación correcta. Vamos con la disminución de crisis y ejercicio, que está de color verde. Es disminuir alimentos altos en azúcares simples o calorías, asimismo en carbohidratos. Por la falta de esto mismo, se utiliza la actividad física, AF. ¿Qué quiere decir eso? Un hábito correcto en la epilepsia se trata de mejorar su comida, su alimentación, disminuyendo excesos, ¿de acuerdo? Pero en la parte de la epilepsia hay evidencia fuerte que al disminuir azúcares simples, es decir, comida chatarra, refresco, aguas muy azucaradas, ¿de acuerdo? Que tengan sacarosa, glucosa, fructosa, en exceso, ojo, es en exceso, no es porque le pongan, no es que se coman una manzana y ya les va a hacer daño, no, es alimentos en exceso de azúcares simples provocan un daño y existe una relación con la epilepsia. Por eso, ¿qué pasa? Se le disminuye la cantidad de estos alimentos. Por ende, también la cantidad de carbohidratos hay que estar específicamente, como nutriólogo, estar cuadrando para el paciente. Muchas veces, bueno, la mayoría de los pacientes en latinoamericanos consumimos nuestra base de alimentación a partir de carbohidratos o hidratos de carbono, ¿de acuerdo? Y eso, aumentémosle que ni siquiera hacemos ejercicio. De hecho, toda Latinoamérica, incluso Estados Unidos, México, Centroamérica, tendemos a tener un gran porcentaje de sobrepeso y obesidad. Permítame, ok. Ahora, esto, si se dan cuenta, el ejercicio es un complemento excelente para reducir el estrés. ¿Por qué? Porque nosotros debemos consumir una alimentación baja en azúcares simples y los carbohidratos que se van a proporcionar tienen que ser medidos por un especialista y debe realizarse actividad física. ¿Por qué la actividad física? Por dos razones. Si nosotros excedemos, y pongo excedemos porque en teoría tenemos que hacer una dieta normal y equilibrada, si excedemos esa cantidad de carbohidratos, el ejercicio que va a hacer va a nivelarlo y yo ya no habría ningún problema. Y por otro lado, la actividad física que va a hacer disminuir el estrés que nosotros como pacientes tenemos. ¿Por qué? Mucha gente no lo sabe, pero sabían que el estrés es uno de los estimuladores o de los iniciantes para empezar una crisis epiléptica, una crisis sea la que sea, aura, ausencia, generalizada, etcétera, tónica clónica, es el inicial para este tipo de crisis. Ahora, entonces sabemos que la actividad física o el ejercicio es un buen elemento o complemento, como siempre lo reporto, con la dieta. Disminuir la cantidad de sodio, calorías, grasas y hacer que nuestro cuerpo tenga cambios significativos y saludables. Ahora, ¿por qué? Insisto con la parte de arriba. Ustedes sabían que cualquier tipo de enfermedad crónico-degenerativo provoca un estrés metabólico y si existe un estrés metabólico, hay una gran probabilidad de provocar una crisis. ¿Se dan cuenta de la gran importancia de la alimentación? Entonces, si iniciamos con un hábito alimenticio correcto, podemos disminuir las probabilidades. Ojo, no quiere decir que, ya se va a quitar todo. No. Si hay evidencia y artículos que manifiestan que no les ha dado crisis a pacientes que siguen una dieta correcta. Pero eso no quiere decir que no te dé no te dé una crisis porque hay una gran probabilidad dependiendo si la haces o no la haces. ¿De acuerdo? Ahora, el bienestar y calidad de vida. La idea principal de hacer todo esto del ejercicio y un hábito alimenticio es que disminuir crisis. Punto y seguido. Disminuir crisis. ¿Por qué? Porque la idea de disminuir crisis es tener una calidad de vida perfecta y vivir con un sistema inmune alto. De hecho, actualmente estamos viviendo la pandemia
que se ve la gran importancia de tener un sistema inmune alto, porque si tenemos un sistema inmune bajo o las defensas bajas, tenemos gran probabilidad de enfermarnos. O simplemente en la época de frío, nosotros nos enfermamos más las personas que no tenemos un sistema inmune alto que las que sí lo tienen. Ahora, ¿cuál es el ciclo de la alimentación? Tenemos nutrición, que es el mecanismo donde nosotros nuestro propio cuerpo se desarrolla, se crece, etc. Realizar la dieta, al realizar la dieta, disminuir las enfermedades, es decir, disminuir la probabilidad, y por último es aumentar las defensas. Y así va el ciclo, ¿de acuerdo? Ahora, perdón, este ciclo tiene una gran importancia. ¿Por qué? Voy con la siguiente diapositiva. Porque, como comentaba, el COVID-19 se ve muy impactado con la alimentación. ¿Por qué hago un apartado con esta parte de la epilepsia? Es porque las personas con epilepsia no son aparte de una persona sin epilepsia con este tipo de virus. Tenemos la misma probabilidad de contraer este virus. La única diferencia, ¿cuál sería? La diferencia sería que a nosotros, con personas como con epilepsia, ¿de acuerdo? Tendríamos una gran probabilidad de hacer crecer esas crisis. Y eso no estaría bien, porque si no, el proceso que hemos llevado de el hábito alimenticio, de los medicamentos y de medicina alternativa que puede ser arteterapia, puede ser yoga, puede ser lo que sea, se ha ido a la basura. Y lo que queremos es disminuir las crisis en cierta o gran cantidad de tiempo, un lapso de tiempo mayor o de menor, no importa pues sea el tiempo que sea, a tal motivo de que desaparezcan o estemos llevados de alta de la epilepsia. Obviamente, eso quiere decir que lleva cierto tiempo. Ahora, ¿hay alguna relación? Ya conocemos que sí. La respuesta es sí, hay una gran relación con la epilepsia y el COVID-19. Si nosotros tenemos estrés metabólico, hay una gran probabilidad de que tengamos una crisis. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Solamente para que se den una idea, es que tenemos dos micronutrientes importantísimos para esta condición. Estamos hablando del COVID-19. Tengamos COVID o la estamos evitando, necesitamos consumir alimentos altos en vitamina C y vitamina D. ¿Qué alimentos? Tenemos las guayabas, kiwi, naranja y toronja, que son solamente frutas. Si se dan cuenta, solamente este tipo de frutas tenemos de vitamina C. Vitamina D, tenemos el aguacate o palta, que se conoce en muchas partes de Sudamérica, pimiento, chiles o ají, brócoli, champiñones, ahí se me fue la M, y alimentos de origen animal. Estamos hablando de huevos, algunas carnes y lácteos. Obviamente, esto es en manera general. Obviamente, también se requiere que vayas con un especialista en la alimentación y que te diga qué tipo de alimentos, qué porciones, etcétera. ¿De acuerdo? Solamente esta es una generalidad. Ahora, esto debe ser aunado a una actividad física de por lo menos 150 minutos a la semana, por lo menos de 250 a 250 minutos. Si se dan cuenta, sería un acumulado de 30 minutos de lunes a viernes. De lunes a viernes son 5 días. 5 por 3, 15, 150 minutos. No les quita nada hacer 30 minutos de actividad física, ¿de acuerdo? Que ya dijimos cuál es la diferencia entre un deporte, ¿de acuerdo? Ahora, por último, ¿existirá epilepsia? Si esto lo hacemos adecuadamente, disminuye las probabilidades, pero eso también debe ser aunado o relación con nuestra toma de medicamentos a nuestras horas, debe ser con las horas de sueño, evitar el estrés, también tener la proporción que nosotros necesitemos de alguna actividad lúdica, tal vez de arte, teatro, yoga, etc. Ahora, tenemos que todas las dietas sirven. Ustedes habrán sabido que existen muchas dietas. De hecho, encontramos una variedad de dietas que en Internet las observamos y podemos observar un montón de dietas en Internet que sirven para esto, para lo otro, que baja en 10 días, en un día, que esto te quita la diabetes, que te quita la hipertensión, la obesidad, que te hace bajar
que te quita la epilepsia, porque yo lo encontré. Yo encontré dietas que mencionan en internet que te quitan la epilepsia y todo es erróneo, todo es una noticia falsa, ¿de acuerdo? Todas las dietas nos ayuda, depende del objetivo, siempre y cuando haya un equipo interdisciplinario para apoyarlo. Ojo, con respecto a la alimentación, estamos de acuerdo que va a haber un nutriólogo o un nutricionista. Con la parte psicológica, que es importante, también si el paciente tiene un trastorno alimenticio o tiene ciertas problemáticas familiares, sociales, de trabajo, etcétera, vamos con un psicólogo. Si tenemos problemas con la movilidad, con cuestiones fisioterapeutas, pues vamos por ese camino. Entonces, que se quede claro que este mecanismo, esto es un grupo interdisciplinario. Por eso, si se dan cuenta, en esta semana de latinoamericano de epilepsia, se ven diferentes carreras o diferentes oficios o manejos para que la gente se dé cuenta que esto no solamente se trata de médico, medicinas, punto, para nada. Hay diferentes opciones, alternativas, y se puede jugar con eso. ¿A qué me refiero con jugar? A que no solamente tienes que estar consumiendo medicamento y te dé siempre sueño, que tenga los efectos secundarios de ponerte de mal humor, que te dé mucho cansancio, etcétera, porque sabemos que existen muchos medicamentos con efectos secundarios no deseables, pero por eso hay alternativas que nos pueden ayudar. Ahora, tenemos que dentro de estas dietas manejamos tres ideas principales. La primera es que es impactar con el hábito y crear uno mismo, ya sabemos, con una constancia. Segundo, que las dietas siempre hay deficiencias, siempre. Por eso debe suplementarse con alternativas como batidos, jugos e incluso suplementos. ¿A qué voy? Especialmente en pacientes con epilepsia, se crean ciertas dietas. Y esas ciertas dietas normalmente existen ciertas deficiencias. O incluso el mismo paciente te da esas deficiencias. Les voy a dar un ejemplo. Un niño que tiene 5 años, no le gustan las verduras. ¿Qué se puede hacer? Puede haber dos opciones. Una, la suplementación, efectivamente, que no es lo deseable, porque lo deseado es que, ok, iniciamos con una suplementación, pero poco a poco vayamos introduciendo las verduras, ¿no? En el ejemplo del niño. Y la otra es introducir las verduras de otra manera. Un ejemplo son los batidos o tal vez jugos verdes en ciertas ocasiones. Ojo, porque no siempre los jugos verdes tienen que ser eficientes o son siempre buenos, porque existe una dieta detox, que bueno, esto lo podemos hablar después, y podemos introducir los alimentos de otro tipo de cocción, otras maneras, otro tipo de formas de los alimentos, ¿no? Especialmente en niños, en cuadritos, en triángulos, en rodajas, etcétera. La idea es tener siempre una idea de cómo se va a formar esa alimentación. No siempre tiene que ser la verdura hervida y de la carne, no, tiene que estar jugándose. Por eso el especialista en la nutrición puede ayudarte para manejar esa alimentación. Y por último, creo que muchas personas han visto esta parte. Hay evidencia muy fuerte de pacientes de dietas como la dieta cetogénica, paleolítica, hiperproteica, incluso la Atkins que nos ayuda. Es decir, pacientes con epilepsia, ¿de acuerdo? Está muy relacionado con la dieta cetogénica, paleolítica, hiperproteica y Atkins o Atkins modificada, que es la más tranquila. ¿Por qué? En pocas palabras, estas dietas se basan en una disminución muy radical de carbohidratos, pero se necesita un control semanal o por lo menos cada 15 días. Y sí, efectivamente, es eficiente. Hay evidencia que existe para pacientes pediátricos normalmente y personas más de 60 años que son muy efectivas. Ahora, ojo, que quede muy claro, no quiere decir que la dieta va a ocupar todo el trabajo de lo que está realizando el medicamento, ¿de acuerdo? Es decir, un medicamento o el medicamento que estemos consumiendo va a estar relacionado con la dieta cetogénica o la Atkins modificada,
para que sirva y sea efectiva, ¿de acuerdo? Y por otro lado, también hay que decirlo, si hay pacientes pediátricos con de epilepsia refractaria que no funcionan con el medicamento, pero con la dieta sí. Disminuye considerablemente las crisis. Ahora, eso no quiere decir que le están quitando los medicamentos, ¿de acuerdo? Entonces, siempre es medicamento, dieta, complementarlo. Ahora, con esto, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Disminuir crisis, como estoy comentando desde un inicio, y aumentar la calidad de vida. ¿Qué quiere decir esto de aumentar la calidad de vida? Es que disminuyamos las crisis, obviamente, y podamos tener una vida sin dolores de cabeza, sin dolor muscular, sin de repente con la lengua roja, ¿no? Que no podamos ver, que no podamos decir palabras, ¿no? Afasias, que tengamos una vida común. No quiero decir la palabra normal porque los otros o personas con epilepsia son personas normales. Solo se tiene una condición, que quede claro. Ahora, vamos a ir un poquito más a fondo sobre el hábito alimenticio, ¿de acuerdo? Digo, no quiero retomar lo de la dieta cetogénica, eso puede ser tema de otra presentación, pero la idea de esto es que iniciemos con un hábito alimenticio. Ya posteriormente, si nosotros vemos que no existe un resultado significativo, podemos irnos ya con dietas, que recuerden que las dietas son estrategias nutrimentales que nos van a ayudar a nuestro objetivo. Ahora, ¿qué hay que comer dentro de esto? De un hábito alimenticio sabemos que alimentos altos en fibra como frutas y verduras, ¿de acuerdo? Sabemos que las frutas moderadas, que sí se pueden comer, pero moderadas, y no hay ningún problema. Tenemos también disminuir alimentos altos en grasas saturadas. Pongo entre comillas las malas. ¿De acuerdo? No me gusta mucho ese concepto de malas, pero son los alimentos que se están calentando la grasa. Tal vez, no sé, en muchos países se maneja el empanizado, se maneja se me fue la palabra, el frito, que es el normal, disminuir esas cantidades. Ojo, no estoy diciendo que no se puedan consumir. Estoy diciendo disminuir. ¿Para qué? Para crear, perdón, un hábito alimenticio correcto. Y aumentar carnes blancas, de preferencia pescado. ¿Por qué el pescado? Porque el pescado tiene una sustancia importantísima que se llama omega 3. El omega 3, ¿para qué nos ayuda? No voy a explicar etiológicamente para qué, pero básicamente al cerebro le da un mayor recubrimiento en las neuronas y ocasiona que no exista un desbalance, ¿no? Un desbalance electrónico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que no están esos choques eléctricos que provocan una crisis y se va moderando. Consumir solamente agua natural, que eso sí siempre le pido a mis pacientes, que el agua natural tiene que ser de cajón. Yo sé que podemos consumir agua de sabor, o refrescos, o jugos, pero de preferencia que sea en tu vida o en tu hábito alimenticio, 80% agua natural, y de repente que tienes un evento, tienes tal vez una fiesta, pues ok, un refresco o agua de sabor, porque estamos de acuerdo que no vamos a ir a la fiesta a tomar pura agua, ¿no? Obviamente estamos hablando de agua natural o de refresco. Se puede consumir cualquier tipo de cereales como pan, tortilla, pastas, arroz, papa, etcétera, pero siempre debe de haber un equilibrio, ¿de acuerdo? Este grupo de alimentos se llama cereales. Estos cereales, no cereal de caja, el cereal estamos hablando de todos estos alimentos que vienen del maíz y del trigo. Tiene que estar siempre con una proporción equilibrada, porque recordemos, como mencioné anteriormente, ¿de acuerdo? Mencioné anteriormente que debe estar disminuida para estar viendo resultados significativos. Y por último, tenemos aumentar cantidades de semillas y tener igual un equilibrio. Las semillas, muy poca gente lo sabe, pero tiene una gran cantidad de calorías. Esto no quiere decir que sean malos, pero se tiene que equilibrar. Además, las semillas tienen algo que se llaman grasas insaturadas. Si hace rato mencionábamos que las saturadas eran las malas, las insaturadas, ¿qué serían? Efectivamente, serían las buenas.
y eso nos proporcionan tanto omega 3 y omega 6, ¿de acuerdo? En conclusión, tenemos esta siguiente situación. Nuestra alimentación debe de manejarse en estas 6 características. Estas 6 características que son dieta completa, dieta suficiente, dieta variada, equilibrada, inocua y adecuada. Básicamente lo que nos está mencionando es que sean las calorías que nosotros como pacientes individuales necesitamos, los alimentos que están en los diferentes grupos de alimentos como verduras, frutas, cereales, alimentos de origen animal, lácteos, aceites. Necesitamos que nuestra dieta esté dentro de los diferentes grupos de alimentos, ¿de acuerdo? Que sean variadas. ¿Qué quiere decir esto? Que sean alimentos, depende de tu cultura, de tus costumbres, de tu edad, de tu sexo, género, etcétera. Obviamente, si a un paciente que es judío le mando carne de cerdo, nunca la va a comer. A un mexicano, si le quito la tortilla, nunca la va a comer. ¿Me explico? Si a un paciente que es intolerante a la lactosa le coloco leche de vaca, nunca la va a consumir. Es decir, la dieta siempre es personalizada y debemos adecuarnos. Obviamente también habrá alimentos que necesitamos que consuma y eso también va en proporción a la responsabilidad del paciente y del nutrólogo, ¿de acuerdo? Una dieta equilibrada que tenga las cantidades de los nutrientes, mejor dicho, de los macronutrimentos que son lípidos, proteínas y carbohidratos necesarios para el paciente, ¿de acuerdo? No es lo mismo un paciente deportivo que necesita 70 o 80% de carbohidratos a un paciente que es sedentario, que necesita del 50, 45, 55% de carbohidratos. Siempre depende la cantidad de macronutrientes para el paciente y una dieta inocua. ¿Qué quiere decir esto? Como lo había mencionado, que sea una alimentación fuera de microorganismos patógenos o dañinos. Normalmente estoy mencionando que no consumas comida de la calle, que consumas o tú hagas tus propios alimentos, los laves y tú mismo aprendas a consumir esos alimentos. Por último, tenemos lo siguiente, lo que la gente piensa que es la dieta o la alimentación y nutrición, que tenemos tus verduritas, tu agüita, tu aguacate o palta, tu jitomate o tomate, etcétera, que se ve muy, muy, muy nutritivo. Ok, pero a la gente le va a aburrir, ¿de acuerdo? Hay que quitarnos esa idea de que es súper, súper sano. La dieta en realidad es esto. La dieta es que tengamos alimentos de todo tipo, que podamos consumir postre, incluso agua natural, fruta, verdura, pan, tortilla, arroz, etcétera. Depende del consumo del paciente. Entonces, en pocas palabras, la dieta tenemos que asociarla con nuestra propia alimentación, depende del paciente, y crear un hábito alimenticio. Si nosotros, como pacientes o como especialistas, creamos un hábito alimenticio, simplemente tal vez en hacer alguna actividad física o iniciar a comer frutas, o iniciar a comer verduras, créanme, créanme de antemano que les va a ayudar muchísimo, porque ustedes bien saben que tanto las frutas, verduras, los cereales, todo tipo de grupo de alimentos nos van a ayudar a nuestro metabolismo. Ahora, si queremos una dieta especial, vayamos con un especialista para que nos crea un menú y poco a poco vayamos aprendiendo. Y esto quiere decir que no separemos esta parte con el aprender. Nosotros, como nutrólogos, creamos un menú, ¿no? Y el paciente debe estar entendiendo y siendo educado de qué porciones, qué otra cantidad de agua, qué gramaje, etcétera. Eso va siempre en compañía del paciente nutrólogo. Y bueno, pues hasta aquí. Muchísimas gracias. Mi Instagram, si me quieren seguir, ahí manejo información básicamente de nutrición y pues la idea es que nosotros como personas con epilepsia vayamos obviamente con un hábito alimenticio para disminuir las crisis. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Agradecemos a cada uno de ustedes su participación y asistencia en esta actividad. Les invitamos a seguirnos en redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube. Les esperamos mañana en nuestra próxima actividad de esta Semana Latinoamericana de la Epilepsia 2021.